Hola, mi nombre es Mónica Isabel Miranda Álvarez, estudio la carrera de abogado en la Universidad de Guadalajara y en este video voy a hablar sobre las estrategias de litigación en el proceso civil. Este tema es muy importante dentro del derecho porque muchas veces se piensa que un abogado gana un juicio solo por conocer la ley, pero en realidad lo que marca la diferencia es la estrategia. Es decir, no basta con saber qué dice la ley, sino saber cómo aplicarla, en qué momento hacerlo y con qué argumentos defender una postura. A lo largo de este video voy a explicar qué es la litigación civil, cuáles son sus objetivos, las fases estratégicas del proceso, así como las principales estrategias que debe utilizar un abogado para llevar un caso de manera efectiva. Primero es importante definir qué es la litigación civil. La litigación civil es un conjunto de técnicas, decisiones y estrategias que utiliza un abogado para defender los intereses de su cliente dentro de un proceso judicial. No se trata únicamente de aplicar la ley de manera automática, sino de saber cómo, cuándo y con qué argumentos hacerlo. Este tipo de litigación se presenta en asuntos como contratos, deudas, propiedad o incluso temas familiares. Por ejemplo, en un caso de incumplimiento de contrato no basta con decir que una persona no cumplió, sino que se debe demostrar con pruebas, argumentar jurídicamente y presentar el caso de manera convincente ante el juez. Por eso la litigación civil implica tanto conocimiento jurídico como habilidad estratégica. Ahora bien, el objetivo de la estrategia en el proceso civil es lograr el mejor resultado posible para el cliente. Esto puede significar ganar el juicio, pero también puede implicar llegar a un acuerdo favorable o incluso evitar un proceso largo y costoso. Además, una buena estrategia busca convencer al juez mediante argumentos sólidos, reducir riesgos y aprovechar de manera eficiente el tiempo y los recursos. En pocas palabras, la estrategia permite que el abogado no actúe de forma improvisada, sino un plan claro en cada etapa del proceso. Para entender mejor cómo funciona la litigación civil, es importante dividir el proceso en 3 fases estratégicas: antes del juicio, durante el juicio y después del juicio. Cada una de estas etapas tiene objetivos específicos y requiere distintas decisiones estratégicas. A continuación, voy a explicar cada una de ellas. La primera fase es antes del juicio, también conocida como fase preparatoria. Esta es una de las más importantes porque aquí se construye toda la base del caso. En primer lugar, se realiza el análisis del caso. El abogado debe estudiar los hechos y distinguir entre lo que realmente ocurrió y lo que se puede probar. Esto es muy importante porque en derecho no basta con tener la razón, hay que demostrarlo. Después se construye la teoría del caso, que es la historia que se le va a presentar al juez. Esta debe ser clara, coherente y estar respaldada por pruebas. También se lleva a cabo la selección de pruebas, como documentos, testigos o peritajes. Aquí la estrategia consiste en elegir pruebas que realmente aporten valor al caso. Finalmente, se define la estrategia de acción, es decir, decidir si se va a iniciar un juicio o si es mejor intentar una negociación. Por ejemplo, si las pruebas no son suficientes, puede ser más conveniente buscar un acuerdo que arriesgarse a perder el juicio. La segunda fase es durante el juicio. Todo comienza con la presentación de la demanda, que es el documento con el que inicia el proceso. Esta debe contener hechos claros, peticiones concretas y fundamentos legales sólidos. Después viene la contestación de la demanda, donde la parte demandada responde a las acusaciones. Aquí puede negar los hechos, aceptar algunos o presentar defensas. Posteriormente se desarrolla la etapa probatoria, que es una de las más importantes. En esta fase se presentan y desahogan las pruebas. La estrategia aquí consiste en no solo presentar pruebas, sino asegurarse de que sean pertinentes, claras y convincentes. También es importante cuestionar las pruebas de la otra parte para debilitar su caso. Finalmente, se presentan los alegatos, que son el cierre del proceso. Aquí el abogado resume los argumentos y busca convencer al juez de que su postura es la correcta. La última fase es después del juicio. En esta etapa se pueden presentar impugnaciones como la apelación, en caso de no estar de acuerdo con la resolución. También se lleva a cabo la ejecución de la sentencia,
que consiste en hacer que lo que resolvió el juez se cumpla en la práctica. Aquí la estrategia consiste en decidir si conviene seguir litigando o si es mejor dar por terminado el conflicto. Dentro de la litigación civil existen diversas estrategias clave. La primera es la construcción de la teoría del caso, que debe ser clara, coherente y sustentada en pruebas. Otra estrategia es el principio de congruencia, que significa que todo debe coincidir, los hechos, las pruebas y los argumentos. También es importante la carga de la prueba, que establece que quien afirma algo debe demostrarlo. El manejo del tiempo procesal es otra estrategia fundamental, ya que cumplir con los plazos puede marcar la diferencia en un caso. Además, es importante anticiparse al adversario, es decir, prever sus argumentos y estar preparado para responder. También se deben utilizar técnicas de argumentación jurídica basadas en leyes y razonamientos lógicos. La estrategia probatoria consiste en presentar pruebas sólidas y bien organizadas. Y finalmente, la negociación y los medios alternativos pueden ser una opción eficaz para resolver conflictos sin llegar a juicio. Dentro de la litigación civil existen diversos errores que pueden afectar seriamente el resultado de un juicio, incluso cuando el abogado tiene razón en el fondo del asunto. Uno de los errores más comunes es no contar con una teoría del caso clara. Cuando el abogado no tiene bien definida la historia que quiere contar, sus argumentos se vuelven confusos y pierden fuerza frente al juez. Otro error frecuente es presentar pruebas irrelevantes o innecesarias. Muchas veces se piensa que entre más pruebas se presenten, mejor, pero en realidad lo importante es que las pruebas sean útiles, pertinentes y directamente relacionadas con los hechos que se quieren contar. También es un error muy grave improvisar durante el proceso. La litigación requiere preparación constante, estudio del expediente y anticipación. Improvisar puede llevar a cometer errores que no se pueden corregir después. Otro punto importante es no conocer a fondo el expediente. Un abogado debe dominar cada detalle del caso, ya que cualquier descuido puede ser aprovechado por la parte contraria. Asimismo, ignorar los plazos procesales es uno de los errores más perjudiciales. En el derecho, los tiempos son fundamentales, y perder un plazo puede significar la pérdida de una oportunidad clave dentro del juicio. También es común que algunos litigantes se dejen llevar por emociones, como el enojo o el orgullo. Esto puede llevar a tomar decisiones poco estratégicas, como alargar innecesariamente un juicio o rechazar acuerdos que podrían ser favorables. Finalmente, otro error importante es no anticiparse al adversario. Un buen litigante debe prever los posibles argumentos de la otra parte y estar preparado para enfrentarlos. En conjunto, estos errores demuestran que la litigación civil no solo requiere conocimiento jurídico, sino también disciplina, estrategia y el control en cada etapa del proceso. En conclusión, la litigación civil es mucho más que la simple aplicación de la ley. Es un proceso complejo que exige preparación, análisis, estrategia y una adecuada toma de decisiones en cada etapa. A lo largo del proceso civil, el abogado no solo debe conocer las normas jurídicas, sino también saber cómo utilizarlas de manera efectiva para construir argumentos sólidos, presentar pruebas convincentes y persuadir al juez. La clave del éxito en la litigación no está únicamente en tener la razón, sino en saber demostrarla. Esto implica desarrollar una teoría del caso coherente, elegir adecuadamente las pruebas y actuar con estrategia en cada momento del proceso. Además, es fundamental anticiparse a los movimientos de la otra parte, manejar correctamente los tiempos procesales y mantener siempre una visión clara de los objetivos del cliente. También es importante reconocer que no todos los conflictos deben resolverse en un juicio. En muchos casos, la mejor estrategia puede ser la negociación o el uso de medios alternativos de solución de controversias, lo cual puede ahorrar tiempo, dinero y desgaste emocional. Por otro lado, evitar errores como la improvisación, la falta de preparación o el desconocimiento del expediente puede marcar una gran diferencia en el resultado final.
En definitiva, un buen litigante no es solo quien conoce la ley, sino quien sabe aplicarla con inteligencia, estrategia y responsabilidad. La litigación civil es, en esencia, una combinación entre conocimiento jurídico y habilidad estratégica, y es precisamente esa combinación la que permite lograr resultados efectivos en la práctica.